Hay una civilización en la Tierra que lleva millones de años conquistando el planeta. Tiene ejércitos, guerras, millones de trabajadores, colonias gigantes y una organización tan eficiente que algunas sociedades humanas parecerían primitivas a su lado. Pero casi nadie habla de ella, porque viven bajo nuestros pies, y son la hormiga. Ahora mismo, mientras ves este vídeo, millones están trabajando, construyendo, cazando, defendiendo colonias, expandiendo imperios y lo más increíble es que probablemente son una de las especies más exitosas de toda la historia del planeta. Mucho más exitosas que nosotros, porque mientras la humanidad existe desde hace relativamente poco, ellas ya dominaban la Tierra muchísimo antes. Y probablemente seguirán aquí muchísimo después. Pero la pregunta es, ¿cómo un insecto diminuto logró conquistar casi todo el planeta? La respuesta es muchísimo más inquietante de lo que parece. Las hormigas están prácticamente en todas partes. Bosques, selvas, montañas, ciudades, desiertos. Hay colonias viviendo en lugares donde muchos animales simplemente morirían. Y probablemente hay una colonia relativamente cerca de ti ahora mismo. El número que existe es absurdo. Billones y billones. Tantas que el peso combinado de todas las hormigas del planeta es comparable al de muchísimos animales grandes juntos. Piénsalo. Un insecto diminuto conquistó casi toda la Tierra. Pero no lo hicieron siendo más fuerte, ni más rápida, ni más inteligente individualmente. Lo hicieron gracias a algo muchísimo más poderoso: la cooperación. Porque una hormiga sola es insignificante, pero millones trabajando juntas se convierten en algo completamente diferente, algo parecido a un superorganismo, como si toda la colonia fuera una única criatura gigante. Y ahí empieza el verdadero dominio. Bajo tierra, la guerra nunca se detiene. Colonias enteras luchan constantemente por territorio, comida, supervivencia. Y algunas especies son auténticos ejércitos vivientes. Hormigas soldado, mandíbulas gigantes, ataques coordinados. Millones avanzando juntas como una ola viva. Algunas invaden colonias rivales. Otras roban alimentos. Otras directamente exterminan todo lo que encuentran. Y aquí viene lo más perturbador. No sienten miedo como nosotros. No dudan. No cuestionan órdenes. Simplemente avanzan. Porque para una colonia, el individuo casi no importa. Importa el imperio. Y esa mentalidad colectiva las convirtió en una de las fuerzas más eficientes de la naturaleza. Pero aquí es donde todo cambia. Porque las hormigas no dominan el planeta por fuerza. Lo dominan por organización.
Una hormiga individual parece simple, incluso torpe, pero juntas hacen cosas absurdamente complejas. Construyen estructuras enormes, encuentran rutas eficientes, se comunican constantemente, toman decisiones colectivas, sin líder, sin jefe, sin nadie controlándolo todo. Imagina millones de individuos funcionando como una sola mente. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de una colonia. Y honestamente, es una estrategia increíblemente poderosa. Porque mientras otras especies dependen del individuo, las hormigas dependen del sistema. Y el sistema siempre sigue funcionando, aunque miles mueran. Pero las hormigas no solo dominan, también sostienen. Porque hacen trabajos esenciales constantemente. Controlan plagas, eliminan insectos, mueven nutrientes, airean el suelo, transportan semillas, reciclan materia orgánica. Son pequeñas máquinas ecológicas trabajando sin descanso. Y aunque casi nadie lo note, ecosistemas enteros dependen parcialmente de ellas. Bosques cambian según la actividad de la hormiga. Muchas plantas utilizan hormigas para expandirse. Miles de especies interactúan con ellas cada día. La naturaleza funciona como una red y las hormigas están conectadas a muchísimos más de lo que imaginamos. Por eso, su dominio no es solo numérico, es ecológico. Además, las hormigas existen desde hace muchísimos años, muchísimo antes que nosotros, y sobrevivieron a glaciaciones, incendios, depredadores, cambios climáticos, extinciones masivas. Mientras especies enteras desaparecían, ellas seguían adaptándose. Y quizá esa es la verdadera razón por la que conquistaron el planeta: la adaptación. Hay hormigas agricultoras, hormigas nómadas, hormigas esclavistas, hormigas que cultivan hongos, hormigas que crean puentes vivos usando sus propios cuerpos. Es como si la evolución hubiera probado cientos de estrategias diferentes y ellas dominaran muchas de ellas. Mientras otras especies se especializaban demasiado, las hormigas aprendieron a sobrevivir casi en cualquier lugar, y eso las volvió imparables. Los humanos solemos pensar que dominar significa ser más fuerte, más grande, más inteligente. Pero las hormigas demostraron algo completamente diferente. La clave para conquistar el planeta no era el poder individual, era la cooperación masiva. Millones trabajando juntas, sin descanso, sin ego, sin necesidad de reconocimiento. Mientras nosotros competimos constantemente entre nosotros, ellas funcionan como una sola entidad. Y el resultado fue uno de los imperios biológicos más exitosos de toda la historia de la Tierra. Silencioso, invisible, pero gigantesco. Y lo más increíble es que las hormigas probablemente seguirán aquí
por toda una eternidad, porque ya sobrevivieron a cambios climáticos, incendios, glaciaciones, extinciones masivas. Mientras especies enteras desaparecían, ellas seguían adaptándose, seguían expandiéndose, seguían trabajando, silenciosamente, sin detenerse nunca. Y quizá eso es lo más aterrador de todo, que mientras nosotros pensamos que dominamos el planeta, debajo de nuestros pies existe otro imperio, uno muchísimo más antiguo, más organizado, más resistente, un imperio formado por millones de individuos que funcionan como una sola criatura gigantesca. Y lo más loco es que casi nunca pensamos en ello, porque para nosotros solo son hormigas, pequeñas, insignificantes, fáciles de ignorar. Pero la naturaleza no mide el éxito por el tamaño, lo mide por supervivencia. Y en eso las hormigas ganaron hace muchísimo tiempo. Así que la próxima vez que veas una caminando por el suelo, piensa en esto. Mientras tú sigues con tu vida, millones siguen construyendo un imperio silencioso bajo tus pies. Y probablemente seguirán haciéndolo por toda la eternidad.